de mis sueños, bueno, de mis más grandes sueños era conseguir un apartamento propio para irme a vivir con mis padres. Esto gracias al teletrabajo, gracias a que ganaba en dólares y podía ahorrar muchísimo más, lo conseguí. Y bueno, ya tengo uno propio donde estoy viviendo con ellos y bueno, ha sido una gran satisfacción poder conseguirlo, cosa que no creía que podría lograr. Si en este momento tuviera a Johanna de frente, le agradecería muchísimo por abrirme los ojos, por mostrarme cosas que ni siquiera me había imaginado, el poder cruzar fronteras, el poder conocer diferentes países, el tener todas estas oportunidades. No lo había ni pensado, pensé que era algo imposible o de muy pocas personas y conseguirlo, bueno, fue también gracias a ella que me dio la confianza de arriesgarme y por eso estoy donde estoy ahora. Mi nombre es Jenny Cortés, soy de Barranquilla, Colombia, tengo 31 años y bueno, soy profesional en administración de empresas y llevo teletrabajando desde el 2015. Yo inicié mi experiencia laboral en el área de la salud, en la parte de atención al cliente y también, bueno, como asistente administrativo. Desde que cumplí los 18 años empecé a trabajar. Empecé por prácticas del SENA en una clínica, así que me fui desempeñando más que todo en esta área. Atención al cliente en la parte de salud es un poco complicado, así que intenté dejarlo y pasé más que todo a ser asistente de gerencia, también en una clínica, donde inicié, bueno, ganaba el salario mínimo. Me prometieron que después de los 3 meses de prueba me iban a aumentar el sueldo, pero pasó un año y esto nunca sucedió. Pues ya era profesional, quería pues un salario mejor, entonces renuncié. Empecé a buscar en diferentes empresas pues de empleo tradicional, pero sabía que Johanna había decidido ir a España a estudiar un máster mientras trabajaba virtualmente. Entonces, bueno, tuve la curiosidad de preguntarle cómo lo había hecho. Johanna me explicó pues las páginas donde ingresaba, me dio consejos de cómo iniciar y bueno, así lo fui haciendo mientras buscaba trabajo también de manera tradicional. Coincidió en que me llamaron de una empresa, pues otra parte de otra clínica, me llamaron también de una empresa para trabajar, una empresa de España para teletrabajar. Estaba en esa decisión difícil porque mi entorno familiar no creía que teletrabajar fuera seguro, porque bueno, la pregunta siempre era ¿cómo te van a pagar o no te van a pagar? Y bueno, mi confianza inicial fue por Johanna, porque sí, ella ya lo estaba haciendo y sabía, él le había ido bien y sabía cómo, me había dado consejos de qué evitar y qué no, entonces me di la oportunidad de iniciar. Iniciar en la parte de teletrabajo fue difícil porque da miedo, siempre dar este primer paso es un cambio grande, da bastante miedo no tener como esa parte presencial, ese jefe ahí, esa seguridad del pago sobre todo, de cómo te va a llegar el dinero. Es difícil y las personas a tu alrededor te van diciendo siempre, bueno, siempre nos tendemos a ir a lo malo, te iban diciendo qué pasaría si no te pagan, si es mentira, has perdido la oportunidad en la otra empresa que sí era, que te habían llamado y no aceptaste. Fue difícil, pero lo importante era dar el primer paso. Quería un poco, bueno, sobre todo un salario mejor que no me lo ofrecían en una empresa tradicional. Y siendo profesional, que yo sentía que yo podía dar más y por eso recibir lo mismo. Entonces decidí dar ese paso. Bueno, yo inicié primero, entré a las plataformas. Yo hacía trabajos cortos, de que eran trabajos de entrega, me ponían un plazo, realiza esto, y esto me iba ayudando a que en la plataforma me calificaran. En estos trabajos inicié, ya cuando me llamaron para un trabajo más de tiempo completo, pues lo consideré, ya que ya había iniciado con trabajos cortos donde me había ido bastante bien y bueno, iba a iniciar en atención al cliente donde ya tenía experiencia y sabía que podría hacerlo bien. Cuando inicié ya en este trabajo de jornada completa, pude realizar mi primer viaje antes de cumplir el año en este trabajo. Ya cuando las personas a mi alrededor veían que esto era posible, se sentían sorprendidas y bueno, y felices por mí de haberlo conseguido y que bueno, que ya esto era una realidad, sobre todo para el año que inicié, que fue en el 2015, teletrabajar
era muy poco, sobre todo en Colombia. No se escuchaba y bueno, eran solo promesas vacías de estos de que vivir una vida más feliz, libre de viajes, no lo veías como posible. Mi primer viaje fue a Turquía, que me fui bastante lejos de Colombia a Turquía. Eso ayudó bastante a que a mis papás también les generaran más confianza, a mí también, y ya todo el ambiente mejoró y ya no era como el miedo, sino imaginar todo lo que podía hacer, todo lo que podría conseguir con este tipo de trabajo. Fue muy emocionante el comprar el billete, ya llegar allá, sobre todo porque hice escala en Alemania, entonces para mí solo pisar Alemania fue súper emocionante. Luego ya ir a Turquía, duré allá 2 meses y bueno, la pasé súper genial y toda esa parte europea que no conocía nada, me gustó muchísimo, lo que me llevó a amar viajar y ya gracias a eso he conocido muchos más países de Europa. Bueno, además de viajar y de descubrir que amaba los viajes y quería conocer más y más países, el teletrabajar me ha ayudado a organizar mucho mi tiempo. Ya no trabajo como por horarios estrictos, sino por objetivos y tareas. Entonces me organizo yo sola. Yo sé lo que debo hacer en la semana, sé si de pronto tengo que hacer algo en la mitad de la semana que sería algún problema en un empleo tradicional porque tienes que pedir permiso con un tiempo de anticipación. Yo lo hago en este caso, yo sola me programo y saco el tiempo si necesito hacer alguna diligencia, alguna cita médica y no hay ningún tipo de problema en si de pronto me tardo un poquito más y porque ya yo repongo ese tiempo a mi manera y a mi gusto. Yo trabajaba 8 horas diarias y bueno, los sábados hasta el mediodía. En el teletrabajo trabajo 6 horas diarias y bueno, como digo, me organizo si tengo alguna diligencia que hacer, puedo hacerla sin ningún inconveniente. Antes de empezar a teletrabajar, mi rutina diaria era levantarme a las 5 de la mañana, bañarme, desayunar y salir pues a buscar transporte para ir al trabajo. Yo vivía lejos, casi 2 horas en el transporte de mi casa al trabajo. Tenías que llegar súper puntual, bueno, la entrada era a las 8, pero exigían que llegaras 15 minutos antes, si no ya te sancionaban y te quitaban parte de tu salario como una multa, digamos, por llegar tarde. Entonces siempre era corriendo todas las mañanas en el transporte lleno e intentar llegar lo más temprano posible antes de que te pusieran esa sanción por llegar tarde. Bueno, hasta las 12 hora de almuerzo, luego inicias a las 2 otra vez, hasta las 6 de la tarde regresaba a casa, nuevamente el transporte y bueno, ya llegar a dormir y a iniciar al día siguiente con lo mismo. Bueno, ahora que estoy en la parte de trabajo virtual, me despierto con más tranquilidad, me despierto a las 7 de la mañana, desayuno y voy encendiendo el computador mientras me baño y ya luego me siento a trabajar. Dependiendo de lo que tenga para hacer el día, las tareas que tenga. Mi experiencia laboral había sido mayormente en atención al cliente, así que inicié en el teletrabajo también en esta área. Luego yo me interesé mucho por el área de marketing digital, entonces me dieron la oportunidad de aprender, de hacer muchos cursos y de iniciar. Pasé de atención al cliente a hacer publicidad en redes sociales. Bueno, con respecto al salario, yo ganaba el mínimo, como he comentado, que siendo profesional solo me pagaban el mínimo y en el trabajo virtual ganaba más del doble del salario mínimo. Uno de mis sueños, bueno, de mis más grandes sueños era conseguir un apartamento propio para irme a vivir con mis padres. Esto gracias al teletrabajo, gracias a que ganaba en dólares y podía ahorrar muchísimo más, lo conseguí y bueno, ya tengo uno propio donde estoy viviendo con ellos y bueno, ha sido una gran satisfacción poder conseguirlo, cosa que no creía que podría lograr. Siempre ha sido mi apoyo y bueno, yo apoyarlos ahora a ellos es como lo mejor que me ha pasado. Cuando fui a firmar las escrituras estaba sola porque precisamente ellos estaban de viaje. Se lo conté por teléfono y estaban muy contentos y no quería que me lo entregaran antes de que ellos llegaran. Precisamente ellos llegan de su viaje y me programan la entrega del apartamento. Así que fui con ellos dos. Fue muy emocionante, mi mamá llorando y bueno, es un gran cambio. También nosotros vivimos en Soledad y ya estamos ahora en Barranquilla, en la propia ciudad.
y bueno, el ambiente así es muy diferente, hay muchos parques cerca, yo tengo 2 perros, así que paseo con ellos todos los días. Ha sido un gran cambio y bueno, sobre todo ayudarlos a ellos con la parte económica también. Si alguna persona cercana tuviera la oportunidad de teletrabajar, le diría que no lo dudara, no lo dude, porque es una gran oportunidad, va a notar enseguida el estilo de vida cómo cambia, sobre todo en la flexibilidad, en la libertad, en el manejar tus propios horarios, en ir a donde quieras y se nota, y bueno, si tienes una familia y quieres compartir más tiempo también se nota en todo esto y bueno, que no lo dude. En este momento de mi vida me siento en un punto muy estable laboralmente. Eh, el salario que recibo es muy bueno y bueno, me permite seguir ahorrando, cosa que me gusta mucho. Y bueno, darme algunos gustos como los viajes, que son como que lo que más me gusta darme hacia mí, regalos hacia mí son viajes para conocer más países. Y la estabilidad laboral, bueno, he aprendido muchísimo y siento que quiero aprender más y que bueno, veo como un futuro en esta profesión y en este trabajo el que estoy ejerciendo.